veces pensamos, pensamos que las ciudades son solo aglomeraciones de personas, de pronto que solo es un lugar geográfico, pero en realidad las ciudades son algo más que eso. Son escenarios de una lucha espiritual entre el bien y el mal. Todas las ciudades son eso. Y particularmente la que vamos a estudiar en esta mañana tiene mucho de eso. En el libro de Hechos, como mencionaba en el capítulo 19, hermano, me gustaría que leyéramos desde el versículo 1 al versículo 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, la pregunta es, ¿qué vio Pablo en estos cristianos, en estos discípulos? ¿Qué le hizo pensar que le faltaba algo? Y nos atrevemos a decir que, algo tenía que ver la ciudad con eso que había visto Pablo en estos discípulos. Y causa curiosidad el hecho de que los discípulos respondan que ni siquiera habían hablado del Espíritu Santo. Entonces uno se pregunta qué pasó allí, o qué pasaba con estos discípulos. ¿Será que desconocían alguna cosa, o será que Pablo vio en su presencia, en su forma de hablar, algo que le hizo concluir que les hacía falta algo? Y bueno, es que en realidad el entorno de alguna u otra manera nos influye, ¿verdad? Pero hay algo aquí particular y me trae a la memoria algo que sucedió en alguna oportunidad en nuestra iglesia. Y el hecho de que en alguna campaña que se hizo se bautizaron 9 personas. De esas 9 personas, hoy en día solo queda una sola persona. Y entonces uno se comienza a preguntar qué pasó ahí. ¿Por qué de las 9 personas, 8 se fueron de la iglesia? ¿Qué se hizo mal? O de pronto, ¿qué faltó allí dentro de ese proceso? Analizando el tema y escudriñando las cosas, encontramos que esas 8 personas que se fueron de la iglesia no habían recibido estudios bíblicos. Por lo menos no de manera completa. Y alguno que otro tampoco había recibido estudio bíblico. Eso fue lo que pasó. Porque la persona que quedó, la persona que hoy todavía asiste a la iglesia y que está en regla, esa persona sí recibió estudio bíblico de manera completa. Y eso nos ilustra el tema de un poco de lo que vamos a hablar aquí en el capítulo 19. Porque de la pregunta esa de qué fue lo que vio Pablo en estos discípulos que le hizo pensar que algo le faltaba, tenemos que ese hecho de que los discípulos digan que no habían ni siquiera oído que hubiera Espíritu Santo, nos lleva a definir quién los evangelizó a ellos. Y entonces, para definir eso, tenemos que irnos al capítulo 18 del mismo libro de Hechos, desde el versículo 24 hasta el versículo 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. La respuesta nos la da el capítulo 18, los versículos que hemos leído. Era Apolos, era quien había estado allí. Lo que nos permite llegar a la conclusión de quienes habían evangelizado a estos discípulos era Apolos, o cuando mucho el profeta Juan. Pero ¿qué conocían ellos del evangelio realmente? Ellos conocían precisamente, como dice la palabra, hasta el bautismo de Juan. ¿Qué parte no conocían ellos? Recordemos que Juan fue decapitado antes de que fuese sacrificado Cristo Jesús. Él no conoció esa parte, esa última parte del evangelio él no la conoció. No conoció que Cristo fue crucificado, no conoció que resucitó, que subió al cielo, esa parte no la conoció. Él conoció el bautismo del arrepentimiento, hasta allí. Por lo tanto, estos discípulos que fueron evangelizados por Apolos conocían hasta allí, no conocían más de ese punto. Y lo que quería traer a colación en esta mañana es lo que ocurre en una ciudad como Éfeso, que es donde llega Pablo y encuentra estos discípulos. Yo quería traer un poco la historia de esta iglesia para entender cuál fue el poder del evangelio en esa iglesia, en esa ciudad. ¿Qué fue lo que hizo el evangelio allí? ¿Cómo era esa ciudad? Tenemos que Éfeso en esa época era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia y tenía aproximadamente unos 250,000 habitantes. Era el puerto principal del mar Egeo para toda esa región. Es decir, que era como una pequeña Nueva York, por decir algo, de ese tiempo. Ahí se manejaba mucho comercio, banca, era el paso obligado de muchos comerciantes, de muchos mercaderes. Allí confluían ellos. Pablo pasó allí 2 años y 3 meses exactamente. Él fue a predicar a esa ciudad llena de mercaderes, de comerciantes, pero había algo más de fondo allí en esa ciudad. Recordemos que allí en esa ciudad estaba el Artemisión, el templo de la diosa Artemisa, y que alrededor de ese templo se manejaba todo lo que era comercio, todo lo que era banca, todo lo que era la economía de esa ciudad, se manejaba allí alrededor del templo de Artemisa. Pero más aún, más en el fondo, recordemos que allí se movía mucho el ocultismo, la magia, los libros de magia, lo que llamaban los libros efesios. Eran allí de suma importancia, eran como unos bestsellers que la gente consumía. Es decir, que alrededor del templo de Artemisa se movía la economía de la ciudad, pero también se movía allí la parte espiritual de esa ciudad. Era como la identidad de la ciudad de Éfeso. Teniendo ese panorama así de esta ciudad, entonces Pablo llega a esa ciudad y se encuentra con unos discípulos
a los que ve que algo les hace falta. Y los mismos discípulos le dicen, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Es decir, fueron evangelizados, pero algo no tenían. No tenían el Espíritu Santo. ¿Y qué significaba eso o qué significa eso en los actuales momentos? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en el proceso de la evangelización? No basta con que nosotros nos arrepintamos de pecado, no basta con que nosotros tomemos la decisión de bautizarnos, sino que más allá de eso, más allá del bautismo, viene un proceso al que llamamos del proceso de santificación. Si hay arrepentimiento, pero no hay transformación, quedamos en el camino, quedamos cortos en el camino. Y eso era lo que pasaba con estos discípulos. Luego ellos se bautizan, como dice a partir del versículo 3, el versículo 6. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Fíjense la particularidad de cuando Pablo le impone las manos a estos discípulos. Inmediatamente viene sobre ellos el Espíritu Santo, y no solo eso, sino que viene sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces es cuando comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Y en ellos se produce algo. No queda un cristiano sin nada cuando viene el Espíritu Santo. Es cuando comienzan a pasar cosas en el cristiano. Y yo cuando he predicado este tema en las iglesias, pues pongo como ilustración el billete antiguo, hermano Smith y hermanos que se encuentran presentes. Los billetes antiguos, ustedes saben que dice, por ejemplo, 5 pesos oro, ¿cierto? En esos billetes de antes decía así, 5 pesos oro, 10 pesos oro, 1 peso oro. En los billetes actuales no dice así. En los billetes actuales dice, por ejemplo, 1,000 pesos. Ya no está la palabrita oro. Y entonces la pregunta es, ¿por qué ya no aparece esa palabrita ahí en el billete? Y la razón es simple. En el tiempo de antes aparecía la palabra oro, porque es que en el Banco de la República había un respaldo en oro de esa cantidad de dinero. Por eso decía así, 5 pesos oro, 10 pesos oro, 1 peso oro. En el día de hoy, los billetes dicen simplemente pesos, no oro. ¿Por qué? Porque en el Banco de la República ya no hay el respaldo en oro de esa cantidad de dinero. ¿Qué se hizo el oro? ¿Qué pasó con el oro? No lo sabemos. No lo imaginamos. Se perdió el dinero, se perdió el oro, desapareció el oro. ¿Quiénes lo tomaron? No sabemos. Pero ya no hay el respaldo en el Banco de la República de esa cantidad de dinero que dice allí en el billete o en la moneda. Entonces, esto es para ilustrar el tema de estos cristianos que se encontraron con Pablo. Eran como el billete de hoy, a los que le falta el respaldo del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso sería la ilustración de estos discípulos. Ahora, Pablo llega ahí a esa ciudad que ya mencionamos que es una ciudad
donde se maneja el ocultismo, donde se manejan libros de magia, donde son fundamentales los amuletos para la identidad de ellos y ese tipo de cosas. Allí llega Pablo a predicar el Evangelio. Se encuentra con estos discípulos. Sabe que le falta algo. Los bautiza nuevamente. Baja sobre ellos el Espíritu Santo. Pero además de esos discípulos, ¿qué más pasa en esa ciudad? Sigamos leyendo. En el capítulo 8, o sea, del capítulo 8 al 9. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así es. ¿Qué pasó? Pablo encuentra los discípulos. Los discípulos aceptan el Espíritu Santo, va sobre ellos el mismo, pero también encuentra gente incrédula. También gente que rehúsa creer en el Evangelio. Pero él no se queda allí. Él no dice yo me voy aquí porque ya los demás no creen. Él insiste, él se queda allí. De pronto cambia de escenario. De la sinagoga pasa a un lugar que lo denomina aquí de escuela de uno llamado Tirano. Es decir, Pablo siguió enseñando el Evangelio. Siguió ilustrando a las personas que querían escuchar del poder de Dios. En el versículo 10 y en el versículo 11. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén, amén. Por espacio de 2 años. O sea que Pablo hizo un trabajo persistente, a pesar de la incredulidad que encontró en un principio, a pesar de una ciudad difícil para predicar el Evangelio, una ciudad donde posiblemente no creyeran, no escucharan, pero además corría el peligro Pablo de que fuera linchado, de que no aceptaran el Evangelio y fuera linchado. En una ciudad así predicó Pablo y no fue infructuoso el trabajo, porque a veces podríamos pensar cuando nos dicen de predicar en determinados escenarios, decimos, ahí es imposible predicar el Evangelio, ahí no se puede predicar el Evangelio. Y Pablo nos demuestra aquí que en cualquier escenario, así sea muy hostil, así sea un escenario donde se manejen este tipo de cosas que se manejaban en Éfeso, puede penetrar el Evangelio y puede hacer grandes cosas. Y así lo vemos, versículo 12, hermano. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. El Señor permitió utilizar pañuelos y delantales, cosas que ellos utilizaban en el ocultismo para demostrar el poder de Dios, para demostrarles a los efesios que era más grande el poder de Dios que los poderes ocultos que ellos manejaban. Ese dato es interesante, es importante. Y dice el versículo 13, hermano. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús,
el que predica Pablo. Amén. Esa palabrita ahí de conjurar es una palabra utilizada en el ocultismo. Es decir, que estos señores intentaron invocar el nombre de Jesús para lograr sus cosas, como si fuera si el nombre de Jesús fuera un amuleto, fuera un arte mágica, como la que ellos utilizaban para lograr las cosas. Y el versículo 14 dice, hermano, 14 y 15. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Amén. Lo que nos da a entender que el nombre de Jesús no es un amuleto, no es una fórmula mágica. Debemos estar compenetrados con el Señor, debemos tener la imagen del Señor en nosotros para poder decir en el nombre de Cristo Jesús, para que puedan suceder cosas grandes. Ellos pensaban que el nombre de Cristo Jesús era un amuleto, por eso lo invocaron, pero el pasaje nos enseña que esto no es así, que se necesita algo más, que se necesita transformación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Miremos lo que dice el versículo 18 de lo que venía ocurriendo en Éfeso luego de las predicaciones y luego de la evangelización de Pablo. Versículo 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Amén. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Una ciudad que se manejaba en torno al ocultismo, al templo de la diosa Artemisa, a un sincretismo religioso que se vivía allí. En esa ciudad, en ese escenario tan difícil, fue propicia la evangelización por parte de un individuo, de un cristiano, de una persona que creyó en el poder de Dios, que fue Pablo. Todo eso se produjo allí. 50,000 piezas de plata que equivalen al salario de 160 años. 160 años. O sea que eran libros valiosos, eran libros que costaban mucho y que ellos, creyendo en la palabra del Señor, en el poder de Dios, queman todo ese valioso material que para ellos era valioso. Ellos no escatiman en quemar todo eso. 160 años de trabajo. Eso corresponde más o menos, hermanos Smith y hermanos que se encuentran presentes, más o menos un promedio de 7.5 millones de dólares. Bastante plata, bastante dinero. Todo eso produce la expansión del evangelio. En una ciudad donde pensaríamos, ahí no va a pasar nada. En una ciudad difícil, en una ciudad que quizá puede ocurrir que lincharan a Pablo, que lo mataran. ¿Por qué? Porque estaba socavando el cimiento de la economía de Éfeso. Porque todo lo que tenía que ver con la magia, el ocultismo y las cosas de la diosa Artemisa era el cimiento de la economía de la ciudad. Recordemos los templecillos de plata de Demetrio. Y allí también se formó un alboroto por eso. Porque al penetrar el evangelio estaba
atentando contra eso, contra esa economía de los comerciantes, de los artesanos, de los templecillos de plata de la diosa Artemisa. Y entonces la pregunta final es, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Eso ya pasó hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Y bueno, si miramos, tiene mucho que ver, por lo menos en cuanto a paralelismos. Recordemos que la ciudad de Barranquilla también es una ciudad portuaria, donde llega mucha gente, mucho comercio, mucho mercader aquí. Y la ciudad se maneja en base también al puerto, pero se maneja también en base a un templo. ¿Cuál es ese templo? En realidad el templo que se maneja aquí en Barranquilla es una celebración que se hace anual. Carnavales. Los carnavales. ¿Será que al barranquillero se nos identifica como evangélicos, como adventistas, como pentecostales, como cristianos en general? ¿Se nos cataloga como eso o se nos identifica con una celebración en particular? A los barranquilleros se nos identifica por el folclore, por la cultura carnavalesca que hay. En todos los lugares del país se nos identifica como tal. Y lo que nosotros necesitamos en realidad es mostrar a nuestro Señor, ¿cierto? Miren lo que dice, por ejemplo, en el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Tremendo, tremendo. En una ciudad que evidentemente no podía penetrar el evangelio. En una ciudad que se movía alrededor del ocultismo, nos dice la palabra de Dios, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea que sí es posible, hermanos, en los escenarios más difíciles, el poder de Dios siempre se manifiesta. Que Dios nos bendiga.